Ustedes saben que cuando se habla de inteligencia emocional no es más que los procesos de poder nosotros tener la habilidad y la capacidad de gestionar adecuadamente nuestras emociones. Aquí vemos que expresa y que define qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de conocer mis emociones. Y quiero que tengan bien claro este proceso. Tienen primero que conocer sus emociones antes de poder conocer las emociones de los demás. Es ser capaz de gestionar nuestras propias emociones y nuestras relaciones. No podemos pretender comprender a los demás si no nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces la inteligencia emocional viene con un proceso de cambio con nosotros mismos y con un proceso de encontrarnos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que cuando comencemos, cuando nos comprendemos a nosotros mismos, pues nosotros podemos comprender a los demás y podemos ponernos en el lugar de los demás. La inteligencia emocional, Goleman, Daniel Goleman, que me gustaría que ustedes comiencen a leerlo y a buscarlo porque está en PDF y también en YouTube, fue el pionero de la importancia de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando, a pesar de que hubieron otros, como Salomón y Mayer, él fue que... Se le fue el audio, profe. Y ahora me escucha. Sí, se le escucha, okay. Hablaba anteriormente que la inteligencia emocional es la capacidad de nosotros poder conocer, identificar nuestras emociones. Solo conociéndonos a nosotros mismos, identificando nuestras emociones, podemos gestionar las emociones, nuestras emociones adecuadamente. No podemos pretender conocer, comprender las emociones de los demás si no nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué no quiere decir? Que primero es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros. Y la inteligencia emocional se trata de esto. Y le tengo una buena noticia. Es un proceso quizá complejo, pero no es algo que ustedes no puedan lograr. Ustedes no van a salir más de esta capacitación, no. Pero sí con el tiempo, si ustedes se proponen a tener un buen manejo o a querer gestionar las emociones adecuadamente, entonces ustedes lo pueden lograr. Salomón y Mayer fue uno de los pioneros de la inteligencia emocional. Más sin embargo, Daniel Goleman fue el que puso el sabor, el que puso la expectativa a todo. Cuando habló de inteligencia emocional, paralizó a las organizaciones y paralizó a muchas personas que entendieron la importancia de inteligencia emocional. ¿Por qué Daniel Goleman? Porque cuando se habla de Daniel Goleman, se dice, es que él es la inteligencia emocional. Y es importante que ustedes vean la importancia del impacto de la definición y de los estudios que Daniel Goleman pues brindó al mundo. Porque no era simplemente teoría, no era simplemente concepto, no era simplemente definiciones, no era simplemente pasos, no era simplemente pilares de la inteligencia emocional. El mayor impacto que Daniel Goleman brindó al mundo es que él era como si fuese la inteligencia emocional. Y eso tiene mucho que ver con el ser. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, yo te comprendo, o anhelamos que los demás no entiendan, pero nosotros mismos no entendemos. O sea, él tenía un equilibrio de desarrollar y definir lo que es la inteligencia emocional, pero proyectaba en él la inteligencia emocional. Porque cuando lo describen, dice, él es como si fuese la inteligencia emocional viva, humana, caminando. Entonces, es importante que a la hora
Por eso es importante comprender cuál es la base y los fundamentos de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces exigimos que los demás nos amen y que los demás nos comprendan y que los demás no acepten, pero nosotros ni nos aceptamos, ni nos amamos, ni nos comprendemos. Y es por eso que la inteligencia emocional se trata de un encuentro primero contigo mismo para poder comprender a los demás y también proyectar el buen manejo de tu inteligencia emocional, como aceptándote, comprendiéndote y gestionando tus emociones adecuadamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que, ¿por qué tú estás así? ¿Tú te pasa algo? Pero cuéntame, tú puedes contar conmigo, dime. ¿Y cuántas veces quizá un amigo, quizá nosotros mismos expresamos que ni yo sé, o sea, ni yo misma sé cómo te digo, ni yo misma sé qué es lo que yo siento, ni yo sé cómo expresarlo? Y es porque no hemos identificado lo que es la inteligencia emocional ni en el estado en que estamos realmente. Tienen que entender primero que hay emociones primarias. Está el miedo, el dolor, la ira, la alegría. Ustedes van a sentir todos los días. Y que esas emociones primarias tienen efecto secundario si no las gestionamos adecuadamente. Del miedo puede venir la ansiedad, del dolor puede venir la depresión, de la ira puede venir un apego y de la alegría pues puede venir una restricción. Y es por eso que es tan importante conocer el buen manejo de la inteligencia emocional o de las emociones realmente, porque así tú podrás identificarla. O sea, todo el mundo llora, todo el mundo siente alegría, todo el mundo ríe, todo el mundo siente dolor. Es bueno que ustedes identifiquen qué tipo de emoción ustedes sienten todos los días. Eh, todo el mundo siente la misma emoción, pero todo el mundo tiene una característica diferente de sentir esas emociones. ¿Por qué? Porque todo ser humano es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene una característica de unos síntomas de las emociones, hay personas que a la hora de enojarse, pues ofende a cualquiera o ofende al primero que se encuentra y después está pidiendo excusa. Entonces, ¿cuáles son las características de tu enojo para tú poderla gestionar adecuadamente? ¿Cuáles son las características de tu alegría para tú poder gestionarla adecuadamente? Y ojo con esto, porque yo no le estoy diciendo que restrinja sus emociones. Es importante que ustedes gestionen las emociones adecuadamente, porque restringir las emociones causa enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Úlcera, dolor, este infarto puede causar. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, él no habló desde que recibió esa mala noticia, o desde que tuvo esa reunión y se reunió con el amigo y jamás guardó un silencio hasta que le dio un infarto? Él desde que tuvo esa noticia se transformó. El cáncer también, no manejo adecuado de las emociones adecuadamente o restringirla. O sea, usted no puede guardar las emociones. Usted no puede guardar las emociones porque eso hace daño. Hay personas que dicen, bueno, yo no me puedo alegrar ahora, y me pasó una buena noticia, me ascendieron de puesto, pero la amiga mía quería esa posición y ahora, ¿cómo yo me río? ¿Cómo yo me alegro? Es necesario que usted maneje sus emociones en el momento adecuado, a la hora adecuada y con la persona adecuada. Porque a veces nos enojamos con alguien y después de un año, de 2 años, tenemos un enojo, ese enojo se convirtió en odio y lo tenemos dentro acumulado. Entonces, cuando ya queremos hablar con esa persona de un día que tú dijiste esto y a mí me molestó y por eso es que tú no ves que yo he cambiado contigo, quizá esa persona ni se acuerda y quizá dice, ¿y cuándo? ¿Pero y cuándo? ¿Y cuándo fue eso? ¿Cómo? ¿A qué hora? Porque es importante usted expresar las cosas en el momento adecuado, con la persona correcta y
en el tiempo adecuado. No es que se lo diga a una amiga de la amiga, no, es que usted tiene que expresarlo a la persona adecuada en el momento adecuado. Y es por eso que hay tantas malas interpretaciones o mal manejo de las emociones que a veces se convierte en problema. Aristóteles decía, enojarse es de humano, cualquiera puede enojarse, pero lo difícil es decir las cosas en el momento adecuado, con la persona adecuada y a la hora adecuada. Porque hay personas que quieren expresar y dicen, yo soy sincera, yo le digo la verdad a cualquiera. Usted tiene que saber a quién se lo dice, cómo se lo dice y en qué momento se lo dice. Y eso también es manejar las emociones. No, porque yo soy así, porque yo soy sincera, no, a mí me importa, yo le digo la verdad a cualquiera, no. Es un buen manejo de inteligencia emocional en usted saber decir la verdad en el momento adecuado, a la hora adecuada y con la persona adecuada, porque si no lo dice a la persona adecuada, se puede convertir en un chisme. ¿Verdad que sí? Entonces, hablamos, aquí vemos pilares de lo que es la inteligencia emocional. Está la autoconciencia y cuando hablo de auto no se refiere a un automóvil, sino al yo mismo. Y es por eso que yo quiero que ustedes tengan claro que es un proceso primero con nosotros mismos. Autoconciencia. Nosotros tenemos que estar conscientes de nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me causa esta emoción? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces sentimos unos síntomas que se lo achacamos a cierto momento que estamos viviendo, pero esos síntomas son un proceso pasado, de algo que te sucedió, de algo que te pasó y que tú no lo gestionaste en el momento adecuado, ni a la hora adecuada, ni tampoco con la persona adecuada. Y eso viene con la sanación. La emoción, la inteligencia emocional es muy compleja. Eso viene con la sanación. Y es por eso que es tan importante gestionar nuestras emociones en el momento adecuado, a la hora adecuada y con la persona adecuada o con la persona que tiene que gestionarla. A veces nosotros sentimos un síntoma, pero ¿y por qué? Mire, esa muchacha es que yo no sé, cada vez que a mí me hablan de ese tema, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es por eso que es tan importante que tú te encuentres contigo mismo. Y hay personas que le temen a la soledad, que en el momento en que está solo comienzan a llamar a 2 o 3 gente. Ven, oye, tú no tienes nada que hacer porque estoy aburrida aquí. Encuéntrense con ustedes mismos. Esa es una tarea de encontrarse con ustedes mismos. Beban café con ustedes mismos, bailen con ustedes mismos. Mírense en el espejo las mujeres que somos tan emocionales y comiencen a verse y aceptarse tal como es. Y así ustedes van a desarrollar la habilidad, no simplemente se van a amar y van a sanar su autoestima, sino que también van a desarrollar la habilidad de asertividad y de empatía, que es ponerse en el lugar del otro y tener un equilibrio, de un punto de equilibrio en cuanto a la agresividad y en cuanto a la pasividad, porque el muy pasivo también muchas veces se aprovechan de ello. Es que usted tenga un equilibrio del ser que va acorde con el hacer. Y vemos aquí una autorregulación. Todos los días usted se tiene que regular. Y es importante que hasta también se vayan al psicólogo. No, esto es para locos, no. Esto es para personas tan normales como usted y yo. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos sanar, mantener los principios, adaptarse al cambio. Y hay personas que no se adaptan al cambio. Motivación, no esperar que los demás lo motiven, no esperar que los demás te digan que está bien, sino que usted mismo se motive, que usted mismo sepa hacia dónde usted va y que usted lo puede lograr. Ahí vemos otra vez la asertividad, que le hablé de esto, orientarse al logro y empatía externa, que es con el medio ambiente que les rodea,
No se trata de mí simplemente cuando yo manejo la inteligencia emocional. Sí se trata de un encuentro conmigo misma. Sí se trata de un encuentro con ustedes mismos. Pero después que ustedes tengan un encuentro con ustedes mismos, entonces ustedes van a tener una empatía externa. No simplemente van a estar buscando o no simplemente van a estar observando para buscar, sino que van a comprender ciertas emociones de los demás y van a entender que también ellos tienen derecho y que también cada ser humano es diferente y siente emoción. Aquí hay un plan de acción, ustedes se van a encontrar con ustedes mismos cada día, identificar o describir las emociones, qué tipo de emoción ustedes están sintiendo, por qué lo están sintiendo y ponerle nombre a esa emoción, porque muchas veces no podemos expresar qué es lo que estamos sintiendo, pero no nos sentimos bien, o qué es lo que estamos sintiendo, pero yo estoy triste y no sé por qué. Siempre hay un porqué. Entonces, usted identificar qué tipo de emoción yo estoy sintiendo, por qué yo le estoy sintiendo. Entonces, después que yo diga el por qué o identifique el por qué yo estoy sintiendo esas emociones, entonces, el tipo de emoción, es tristeza, es nostalgia, es enojo, ¿por qué? Por esto y por esto y por esto. Eso es gestionar las emociones adecuadamente. ¿Por qué? Porque solo así, mira que va aquí a encontrarnos con nosotros mismos cada día, que es el factor primordial y más importante, porque solo encontrarnos con nosotros mismos, usted va a poder identificar y describir sus emociones, el por qué, y no juzgarnos, porque muchas veces somos tan exigentes con nosotros mismos que siempre estamos quizá lastimándonos, recordando el pasado, por qué yo lo hice así y por qué yo no debía hacerlo así. Porque, y gestionar nuestras emociones para poder conectar con los demás. Para poder conectar con los demás, usted primero tiene que gestionar sus emociones, no juzgarse, sino aceptarse, poder identificar y describir sus emociones, pero para esos pilares usted tiene que encontrarse con ustedes mismos. No hay otra manera, no hay otra opción, no hay otro camino. La manera correcta es encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, aquí habla, aquí vamos a ver una pequeña definición. Cooper hablaba que es la capacidad de sentir, entender, aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Un subconjunto de inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como de los demás. O sea, yo comprendo mis sentimientos, mis emociones, y así puedo comprender los sentimientos y las emociones de los demás. Eso lo describía o lo dijeron o lo expresaron Daniel, Salomón y Mayer. Y por último, Daniel Goleman habla, la inteligencia emocional es la capacidad de registrar y manejar adecuadamente, y vuelvo y hago hincapié, adecuadamente nuestras emociones y ser capaz de darnos cuenta de lo que siente lo demás para actuar en conciencia. Pero primero tenemos que manejar adecuadamente nuestras emociones para poder ver más allá y comprender lo que sienten los demás. Los procesos cuando gestionamos adecuadamente la inteligencia emocional, podemos saber fluir, aprendemos, podemos saber comunicar, podemos resolver conflictos, podemos ser líderes, generar confianza, colaborar y cooperar y trabajar en equipo. Entonces, déjame buscar. Es importante que nosotros volvemos y hago hincapié a ser consciente de sí mismo. Usted se tiene que estar consciente, aceptarse, conocerse. Sumergido, es importante que usted se sumerja en esas emociones, en el encuentro con ustedes mismos, pero que no se
quede sumergido en esa emoción. ¿Por qué lo digo? Porque es necesario y es normal que ustedes sientan dolor y que abracen su dolor. Y es normal que digan, hoy yo estoy mal, hoy yo no quiero hablar con nadie, hoy yo necesito encontrarme. Pero no te quedes sumergido en en esa emoción porque puede causar una depresión o una ansiedad, que es una de las enfermedades de más muerte en Estados Unidos o también una de las más medicadas. Entonces es importante que usted abrace su dolor. Se vale estar mal, se vale no saber, se vale decir, oh, yo no puedo, se vale. Lo que usted es que no se tiene que quedar sumergido en esa depresión. Y después aceptar, después que usted sea consciente de sí mismo, usted se sumerge en esa emoción, como encontrándose con usted mismo, usted acepte esa emoción, el por qué y qué es lo que usted necesita para el cambio. Aquí vemos, déjame ponerle una dinámica para que antes de que se vaya el tiempo. Recuerde que lo que es la inteligencia emocional ha dado mucha importancia a las organizaciones. Yo quiero que ustedes entiendan que se ha convertido en un proceso es una tendencia, o sea, la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en el 1998, Madrid, España, tuvo una crisis porque ellos cambiaron lo que es empleados que tenían una cantidad de experiencia y de tiempo y que se desenvolvían bien en sus funciones, con chicos que manejaban el Windows, la computadora, ¿para qué? Para poder poner las empresas modernas. Y en ese proceso se dieron cuenta que había problema. ¿Por qué? Porque simplemente hacían una función, pero no tenían un buen manejo de inteligencia emocional. Entonces las organizaciones entraron en pánico, hicieron una reunión y dijeron, hay problema, hay crisis, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dijo, entre los gerentes organizacionales, dijeron, vamos a implementar o vamos a traer, es necesario traer lo que es la inteligencia emocional a las organizaciones. Y cuando me refiero a las organizaciones, me refiero a las empresas. Porque cuando tú manejas mejor tu inteligencia emocional o tiene un buen manejo de lo que es la inteligencia emocional, hay una mejor productividad, hay un buen trabajo en equipo, usted está contento, hay un buen rendimiento, hay buen manejo de conflicto, hay un proceso de asertividad, hay un proceso de empatía, hay muchos factores que tienen que ver con el triunfo y con el éxito. Yo le quiero decir que la inteligencia emocional, el 20% dice que el 20% del éxito en las organizaciones es simplemente con las funciones que se puede hacer, o sea, con lo que tú sabes hacer. Pero el 80% tiene que ver con la inteligencia emocional. Y es por eso que las organizaciones se dieron cuenta que era importantísimo implementar, traer lo que es la inteligencia emocional en las organizaciones. Yo voy más allá. El 80% del buen manejo de la inteligencia emocional no simplemente tiene que ver con las organizaciones, sino con tu vida diaria, porque es necesario que sanemos, porque es necesario que nos gestionemos, porque es necesario que regulemos nuestras emociones, porque es necesario que identifiquemos el por qué estamos sintiendo eso que nos duele tanto y cuándo fue que pasó. Entonces, es importante encontrarnos. No tema el encuentro contigo mismo. No tema ese encuentro, porque es necesario que te encuentre para poder evolucionar, para poder avanzar, para poder crecer, para poder ser, porque muchas veces nos perdimos en los procesos dolorosos y muchas veces nos perdimos en el cansancio de la vida y muchas veces nos perdemos en el cansancio del estrés y de la agonía y de la ansiedad y de tantas cosas que a veces pasan una tras de otra y muchas veces no entendemos ni comprendemos el por qué,
Y yo le voy a decir hoy que la mente es como un paracaídas, simplemente funciona si se abre. Entonces, lo que para ti hoy es tan grande y tan difícil, es necesario que vea y mire, y te digo que en un mes o en un año, eso que tuve grande o eso que tuve doloroso, ya en un año tú vas a decir, pero por eso era. Y quiero decir que a veces las chicas cuando se enamoran o el hombre cuando se enamoran comienza a llorar por esa mujer o por ese hombre, comienza a llamar a la amiga y hasta toman, ay, ay, y a escuchar un tipo de música que no ayuda en nada y que nos recuerda o que recuerda el estado en que usted está, pero cuando pasa cierto tiempo y el amigo o el amigo te recuerda el cuadro de agonía sentimental que tú hiciste, tú dices, wow, que estaba loco, yo no sé qué fue lo que a mí me pasó, porque ni tan lindo era, ay Dios mío, qué vergüenza. O sea, cada experiencia de la vida, cada individuo tiene una experiencia previa de la vida y por eso tiene una percepción diferente. Pero hoy yo le digo, todo pasará, todo ha de pasar, todo. Entonces vamos a tener una dinámica. Aquí vemos dos rostros. Yo le voy a dar participación a 3 personas para que me digan, no quiero que nadie, o sea, para que me digan que ustedes ven ese rostro. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le profe. escuchamos mal. Ok. Con participación, ¿quién participa primero? Que ustedes ven ese rostro. Bueno, puedo empezar, profe. Sí, Elizabeth, puede empezar. No, es No, Jennifer. yo no soy Elizabeth, profe, fue Jennifer que habló. Yo levanté la mano, Ah, profe. ok, después va Elizabeth, Jennifer primero. Recuerden qué ustedes ven en el rostro o qué figura ustedes están viendo. Bueno, justamente yo estaba poniendo al niño mío ahora a identificar lo que se refleja en el rostro, que son ¿Sí? el señor y la señora, el señor que tiene el sombrero con la guitarra y la señora que tiene en el rostro la viejita a una señora adentro con algo en la cabeza y ella está sentada con las piernas abiertas. Ok, y en la otra, El señor con una guitarra, como parece como un mexicano, con un sí, sombrero y un bigote. en este, en este, Exacto. en Sí, este, en el en del la, señor. en la señora, En la señora es una señora dentro con algo, tiene como algo en la cabeza, ella lo está sosteniendo y ella tiene una farda larga que le llega hasta los tobillos y tiene un pie, está como, los pies están como doblados. Tiene uno hacia el piso y uno levantado. Está haciendo como forma de un triángulo, las piernas de ella y ella sosteniendo algo que lleva en la cabeza. y en la segunda figura, ¿qué tú ves? El señor con una guitarra y un Sí, sí, sombrero. tú nada más, Está, sí, yo está entiendo. tocando guitarra. Sí, Exacto. tú me estás diciendo esta primera figura, ¿verdad? Que son dos rostros. Sí, son los dos Ajá, rostros. pero hay otra segunda figura. ¿Ustedes la están viendo? La oreja del señor. La del fondo morado, corazón. Sí, la del fondo morado, dime. Ah, no, no. La del fondo morado, que es la de la oreja del señor, que es como la Ok, Virgen de la Altagracia. ok, está bien. Próxima, muy bien, próxima. Bueno, yo voy a decir la del fondo medio, bueno, eso es como un rosado como con morado, como un lila, algo Sí, así, sí, ya que la compañera dijo la otra. Aquí yo, a primera instancia, o sea, cuando lo vi así, pude visualizar como una cara de una señora ya como viejita, como con una pollinita, pero si uno se fija bien, puedo ver a una chica mirando hacia lo lejos lo que está volando, algo que está volando ahí arriba, como con un pañuelo y como un abriguito. Ella está mirando como hacia la derecha, hacia su hombro derecho, por eso solamente como que se le visualiza un poco de su oreja y su mandíbula. ok, muy bien. ¿Alguien más?
Maestra, yo veo en la primera figura, en la oreja del señor, también se logra ver como una silueta de una joven, de una mujer. Sí, Aparte del señor que toca la guitarra, que le toca como una serenata a la que está al frente. Y ya lo obvio, la señora y el señor que están como de frente. En la ujú, de fondo morado, pues solo logro verla como una señora que tiene una pollina con un paño en la cabeza. La ok, otra no lo logro detectar. muy bien. Todo aceptaron en lo que, en ciertas figuras que ustedes ven en los dos viejos, en la viejita y el viejito de frente, en los ancianos. Hay figuras dentro de su rostro, es verdad, pero aquí en el segundo hay una figura vieja como una figura joven. Y no es que está mal lo que ustedes vieron, y se vale ver. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cada individuo tiene una percepción diferente de la vida. Y es por eso que ustedes no pueden pensar que los demás tienen que pensar igual que ustedes, o aceptar su idea, o estar de acuerdo. Se vale que los demás, aunque sea su amigo, diga, no me parece, no estoy de acuerdo. Y hay personas que se enojan y dicen, pero para un amigo así yo prefiero, pues tú deberías apoyarme. Se vale que cada individuo tenga una percepción diferente de la vida. Usted puede ver en un lugar una figura que el otro no lo ve, pero tú no lo ves, tú sí estás ciego, mira, se vale que no lo vea. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una percepción diferente de la vida y cuando usted comprenda eso, usted va a aceptar a cada individuo también como es. Y cuando usted gestione lo que es la inteligencia emocional adecuadamente, usted va a poder entender que cada individuo es diferente, así como usted. Me acepto yo para poder aceptar a los demás. Me comprendo yo para poder comprender a los demás. Me amo para poder amar a los demás. Y eso va mucho de mano con la pareja, porque muchas veces queremos que la pareja sepa lo que nos guste y que debería conocernos porque tiene 20 años, 10 años con nosotros. Y no es así, porque muchas veces nosotros ni nos conocemos, ni nos aceptamos, ni nos amamos y exigimos del otro que no ame. Entonces, eso va de mano de primero aceptarnos, yo me acepto, yo me encuentro conmigo misma, yo me abrazo a mi ser, yo me acepto como soy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestro, sí, Sí, se le profe. escucha. Sí, profe, se escucha. Como Sí, la soy escuchamos, profe. para poder aceptar a los demás y para poder amar a los demás y para poder comprenderlo. No se trata de que los demás me amen, se trata primero de que, de que yo me ame y ese amor que me tengo va a ser reflejado en los demás. Y así los demás también te van a aceptar y te van a amar. Eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado. Quiero que tenga claro que hay emociones primarias que ustedes sienten todos los días, pero no es algo que ustedes pueden programar. O sea, ay, hoy yo voy a sentir alegría y si siento alegría me voy a reír, o yo voy a sentir tristeza y si siento tristeza me voy a estrellar y voy a llorar. No, es algo, las emociones van y vienen espontáneamente de acuerdo a lo vivido y es por eso que usted tiene que identificar el tipo de emoción, pero también la característica cómo usted siente esa emoción, porque no es algo que usted va a programar. Ahora yo, que me enojo tanto y que cuando me enojo ofendo, yo ahora pues ya yo no me voy a enojar más. Es un proceso de regularización poco a poco, es un proceso de cambio poco a poco que usted tiene que poner de su parte y poco a poco se va a ir logrando y con la experiencia y usted va a tener de ahora en adelante, ¿ok? ¿Están claros con el proceso? Sí, maestra. ¿Le gustó? Sí, maestro. Sí, sí, Sí. estuvo interesante. Ok. Entonces, ya lo dejo. Eso es todo. Si tiene alguna pregunta, estoy aquí para ustedes. O callen ahora, o hablen ahora, o callen para siempre. Díganme.
¿Están claros? ¿No tienen ninguna pregunta? No, hasta el momento, profe. Ok, entonces que tengan buenas noches y gracias por su paciencia. Gracias a usted. Bye. Bye. A usted, maestra. Déjame cerrar.